un honor y un gusto recibirlos como cada semana en nuestro miércoles oncológico. La Asociación de Médicos Especialistas en Medicina Familiar del Estado de Tlaxcala les da la más cordial bienvenida nuevamente a nuestra sesión de cáncer de próstata y testículo, a cargo de nuestro ya conocido y buen amigo, el doctor Juan Manuel Hernández, eh, que por su expertise como su profesión, nos da muchísimo gusto contar con su participación. Como ya sabemos, recordamos que es radiooncólogo, egresado del Hospital General de México, expresidente de la Sociedad Mexicana de Estudios Oncológicos Capítulo Puebla, ex jefe del Servicio de Radioterapia del Hospital Manuel Ávila Camacho en Puebla y actualmente cuenta con la recertificación por el Consejo Mexicano de Radioterapia. Doctor Juan Manuel Hernández, sea usted bienvenido. Muchísimas gracias una vez más por acompañarnos en estos miércoles oncológicos. Adelante. Doctor, buenas noches. ¿No se escuchan? Si gusta, estamos viendo su pantalla, doctor, pero no, ya está transmitiendo vemos su pantalla, pero su micrófono está apagado, doctor. Creo que ahora sí ya. ¿Sí? Listo, doctor, ya se Sí. escucha. Si nos Ah, apoya para que perdón. comencemos nuevamente. Sí, perdón. Pues buenas noches a todos los colegas. Nuestro miércoles oncológico. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el cáncer de próstata y cáncer de testículo, que son patologías que ya las hemos visto en nuestra formación universitaria, pero vale la pena recordar ciertos puntos que son relevantes para tener un buen diagnóstico y un buen protocolo de nuestros pacientes. No vamos a entrar muchos en detalles en relación a los factores de riesgo, porque realmente no hay un factor de riesgo específico como en otras patologías. Y solamente recordar que tanto aquí la parte de la cáncer de próstata, pues van a ser pacientes mayores de 50 años. Va a haber cierta relación con el tabaquismo y la obesidad. Se menciona también que los antecedentes familiares, si hay el papá tuvo cáncer de próstata, pues seguramente el hijo va a tener cáncer de próstata en caso de que hayan sido detectados en forma temprana, que es decir, en forma temprana, pues a partir de los 40 años. Porque si nosotros vemos aquí, hay un estudio en relación a las autopsias y vean cómo el 10% de las autopsias en los pacientes masculinos de edad de 50 a 59 años, el 10% presentaban cáncer ya de próstata. Este porcentaje aumenta con la edad y vean aquí, por ejemplo, de 80 a 89 años en las autopsias, mostraron que había 43% ya de pacientes con cáncer de próstata. Y prácticamente conforme aumenta la edad, va a aumentar la posibilidad de presentar cáncer de próstata. Al final de esto, pues todos los hombres vamos a presentar cáncer de próstata en una etapa de nuestra vida.
que puede ser detectado o no detectado, ya sea por cuestiones de que se presente en edades avanzadas. Entonces, este antecedente familiar, pues como que queda en duda, porque si todos vamos a tener cáncer de próstata, pues como que ahí hay un poquito de dato que se contrapone. Pero lo que sí es cierto, por ejemplo, vean la incidencia en algunos países industrializados, pero vean aquí China, por ejemplo, tiene un caso por cada 100,000, a diferencia de lo que es Japón y lo que es Estados Unidos, que presentan casi 95 casos por cada 100,000 habitantes. Vean ustedes, China y Japón se han caracterizado por llevar unas dietas más naturales y por lo tanto, pues el cáncer de próstata tiene menor incidencia en estos países. Por lo tanto, la dieta, y que está relacionado con la obesidad, sí podría ser un factor de riesgo para desarrollar el cáncer de próstata. Las manifestaciones clínicas, pues siempre hemos relacionado que los pacientes adultos van a tener en algunas ocasiones un cuadro de retención aguda. Y cuando nosotros encontramos un paciente que tiene una retención aguda de orina, básicamente estamos hablando de que vamos a encontrar cáncer en este paciente de 18 a 25% de estos pacientes que presentan una retención aguda de orina. Cuando el cáncer prostático se encuentra en estadios más avanzados, los síntomas son más variados y pueden ir desde la retención urinaria, ¿verdad? Lo que es la retención aguda, el incremento de vasoados normal, pues, lógicamente, pero hay otras características que pueden manifestar que hay una enfermedad voluminosa a nivel pélvico y esto va a estar en relación con las cadenas ganglionares que están cerca de las vías venosas y arteriales y por lo tanto el paciente puede tener un linfedema, ¿verdad? De menor o mayor grado, dependiendo del volumen y la obstrucción que se presente. Otra de las características importantes, y eso es lo que vamos a recordar, es que las lesiones metastásicas a nivel óseo van a ser de tipo blásticas, ¿verdad? Y eso va a tener importancia para el tratamiento que vamos a ver más adelante en relación a lo que es la medicina nuclear, con algunos fármacos especiales para este tipo de lesiones. Por lo tanto, el cáncer prostático puede diseminarse a cualquier órgano y de ahí que las manifestaciones clínicas dependan del órgano afectado. Entonces, tenemos a nivel pélvico, tenemos a nivel retroperitoneo, a nivel pulmonar, pero principalmente el 80% de los casos van a ser lesiones plásticas como manifestación de cáncer de próstata y que desafortunadamente será un 10%, 20% de los pacientes con cáncer prostático llegan con manifestaciones de columna metastásica, sobre todo a nivel dorso-lumbar, y por eso la manifestación de dolor a este nivel. Entonces, en términos generales, los pacientes con enfermedades localizadas que no se sospechan el cáncer en estos momentos, que son estadios A y B, prácticamente son lesiones que se encuentran dentro de la próstata, ¿verdad? Y no hay síntomas claros. Pueden ser levemente irritativos, secundarios a una cistitis y que pueden estar asociados, les decía, por una hipertrofia prostática. Entonces, gran parte de los pacientes llegan con una hipertrofia prostática ya diagnosticada y que a veces nos conformamos con el diagnóstico y no pedimos estudios que nos puedan detectar que hubiera dentro de esta próstata hipertrófica algún cáncer. Por lo tanto, es importante hacer los estudios que es el principal, el antígeno prostático específico. ¿Cuáles? Pues todos los pacientes que hemos hablado mayores de 50 años. La poliuria y la impotencia sexual pueden ser también asociados con este tipo de patología. La lumbalgia, les decía, solamente que ya tenga metástasis óseas y de tipo blástico. Lo voy a seguir repitiendo para que no se les olvide. Y la hematuria, en caso de que se presente, será porque el tumor en la próstata va a invadir la vejiga y entonces ahora sí vamos a tener un paciente con hematuria. Entonces, normalmente estamos acostumbrados a ver pacientes mayores de 50 años. Les comentaba que si hay antecedentes, es lo que se marca como protocolo que pacientes que tengan
antecedentes de padres jóvenes con cáncer de próstata, pues hay que hacerle a esos pacientes masculinos pues su estudio ya de antígeno prostático, la exploración rectal, el ultrasonido prostático y sobre todo, como les comentaba, en todos los pacientes oncológicos, su placa de tórax. Les decía que estos factores de riesgo pues, van a ser simplemente el ser fumador, alcoholismo y en ocasiones hay alguna literatura que se relacionaba que los pacientes con vasectomía pudieran tener cierta en riesgo para desarrollar cáncer de próstata, pero generalmente no se ha confirmado bien este dato. Entonces, vamos a tener dos pacientes con una exploración rectal. El tacto rectal negativo, es decir, el paciente que le hacemos un tacto rectal y no vamos a encontrar ninguna lesión, vamos a encontrar una próstata lisa, vamos a encontrar una próstata suave, ¿verdad? Tiene ciertas características más o menos de entre 4 y 5 centímetros de lo que es al meter nuestro dedo por el recto, vamos a encontrar en la pared aquí, en esta parte, vean, vamos a encontrar estas características de la próstata. Muchas veces vamos a pedirle al paciente el antígeno prostático para relacionarlo como un control preventivo de cáncer, o más bien para detectar cáncer de próstata temprano. Entonces, para esto nos vamos a apoyar con el antígeno prostático. Si el antígeno prostático es menor de 4 y tiene un tacto rectal negativo, este paciente pasará a un control anual. Si este paciente con un tacto rectal negativo tiene un antígeno prostático de 4 a 10, entonces le vamos a hacer un ultrasonido prostático de control y sobre eso vamos a ver qué características vamos a encontrar en relación a si hay sospecha o no sospecha de un cáncer prostático. Si el paciente con un tacto rectal negativo tiene un antígeno prostático de 10, entonces, a pesar de que sea negativo, este paciente va a ser llevado a una biopsia prostática, ¿ok? Ahora, todo paciente que tiene un tacto rectal sospechoso, es decir, una lesión indurada, una lesión que puede sentirse ya sea en alguna parte del lóbulo prostático, entonces esos pacientes vamos a pasarlos directamente a una biopsia. Ahora, el problema de las biopsias, pues, pues siempre va a ser un poquito molesto para todo el paciente. El principal, pues además del dolor, va a haber hematuria o hematospermia en el 50% de los casos. También se ha relacionado con la fiebre y esto básicamente porque a veces las tomas de biopsia atraviesan el recto, vean aquí, y entonces pues son un poco de contaminación y esa es la razón por la cual el paciente puede llegar a tener fiebre y la hematospermia. Bien, otra de las cosas importantes que debemos recordar y de aquí va a partir la razón por la cual casi todos los pacientes van a requerir radioterapia es porque ustedes ven el principal estirpe, pues va a ser la adenocarcinoma acinar en el 95%. Ahora, este tipo de tumores se van a presentar en el 90% de los casos en la zona periférica. Nosotros aquí tenemos un dibujo de cómo está distribuido la división de la próstata de acuerdo a los sectores que vamos a ver más adelante. Vean, aquí está la vejiga, aquí correspondería las vesículas seminales y por lo tanto aquí estaría la parte del pubis, ¿ok? Entonces, en la parte, viéndolo de esta manera lateral, vamos a encontrar que la zona anterior, pues va a estar acá, lógicamente. La zona periférica, que es la que nos interesa, va a estar en toda esta zona. Entonces, aquí vean, en esta parte ya dijimos que se va a presentar el 90% de los casos de cáncer de próstata. Por lo tanto, les voy a adelantar el dato. Si las lesiones se encuentran en las regiones periféricas, entonces cuando se haga una prostatectomía, seguramente no va a haber margen quirúrgico y entonces va a quedar ciertos tejido o lo que llamamos en cirugía una cirugía R1, que es decir, que quedan lesiones microscópicas o tumor en el margen quirúrgico. ¿Y qué va a pasar? Pues este paciente va a tener una recurrencia local. Entonces estamos hablando de estas recurrencias
que van a tener que darle un tratamiento como es la radioterapia. Entonces vean aquí la razón por la cual muchos de los pacientes van a pasar a radioterapia a pesar de que se les haga una prostatectomía radical por estas dos razones. Entonces, es muy común que a veces el paciente, ya sea porque no se pensaba que tuviera cáncer, sino más bien fue un hallazgo, el paciente va a requerir radioterapia o porque a lo mejor se hizo un diagnóstico, pero el tumor se encontraba más en la línea periférica y entonces, pues eso va a condicionar que haya una recurrencia. Aquí tenemos otros dibujos en cuanto a cómo están distribuidos la parte de la glándula prostática y nuevamente vemos aquí lo que correspondería a las glándulas seminales, aquí la parte de la uretra, y vean nuevamente los lóbulos anteriores, la parte de la uretra que aquí está marcada, ¿verdad? Y el lóbulo posterior. Entonces, vean la importancia de cómo entender que la zona en donde generalmente se va a presentar el cáncer de próstata va a ser difícil que tengamos una resección completa de la lesión. Si esta lesión estuviera en las partes centrales, es decir, de esta zona, entonces es posible que la prostatectomía radical sí sea la adecuada, sí sea suficiente en etapas tempranas para que no requiera ningún otro tratamiento, ni hormonal ni de radioterapia. Entonces, vean aquí la explicación de por qué los pacientes van a requerir radioterapia y por qué otros pacientes no van a requerir radioterapia en etapas tempranas. Por otra parte, a los tumores más frecuentes les decía que son los adenocarcinomas. No vamos a entrar en tantos detalles de todas las variedades histológicas que hay, porque además son pocas y no tendría caso. Al final de cuentas, se van a tratar casi de la misma manera con cirugía en forma inicial. Entonces, vean aquí la importancia en relación al antígeno prostático de acuerdo a la edad. Aquí tenemos una relación, más o menos, lo que podría estarse considerando dentro de lo normal, hasta 2.4 en pacientes que lleguen a 50 años. 3.8 cuando son pacientes que tienen de 50 a 59 años. Y vean, ningún paciente debe llegar a 10 nanogramos por mililitro en pacientes después de los 70 años. Entonces, cuando tenemos un antígeno prostático mayor de 10, pues prácticamente ya hay que prender las alarmas y pensar inmediatamente en una toma de biopsia. Desafortunadamente, a veces en la práctica, ustedes seguramente verán algunos pacientes que los llevan controlando en neurología con antígenos prostáticos de 10, de 15, de 20, y el paciente ya sea por desidia, ya sea por pérdida de vigilancia, en fin, muchos factores, pues nos llegan ahí todavía de alguna manera coqueteando con el diagnóstico y pensando si se les hace o no se les hace algún estudio como una biopsia. Nuevamente la distribución, recuerden, aquí la parte de la bifurcación de la aorta es donde vamos a encontrar a los ganglios pélvicos hacia acá y los ganglios retroperitoneales. Todas las lesiones de próstata van a tener esa posibilidad de irse a las regiones pélvicas, por eso teníamos que el problema de el linfedema, imagínense aquí una lesión o de este lado que tuviera un volumen de más de 3-4 centímetros, que empiece a obstruir la circulación y por eso sería la causante del edema de miembro pélvico, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la cual vamos a tener estas características. Si el paciente llega con edema, pues ya sabemos que seguramente tiene invasión ganglionar pélvica. Si el paciente llega de alguna manera con alguna lesión o más bien elevación de azuados, seguramente la lesión va a estar aquí en esta parte o que seguramente ya está invadiendo la parte de la columna y va a tener dolor. Entonces, esas serían las características clínicas si nos llegan pacientes que tengan dolor en la parte del lumbar o que tengan edema de miembro pélvico, ya sea de un lado o bilateral. Entonces vean aquí la relación también interesante en relación a lo que es el Gleason. El Gleason y el antígeno prostático. Y hablamos del Gleason, que ahora vamos a ver en qué consiste. Si tenemos un Gleason menor de 4,
las posibilidades de tener metástasis pélvicas, vean, es prácticamente de 0%. Si el Gleason va de 5 a 6, hay posibilidades de metástasis ganglionares pélvicas del 8%. Y vean nuevamente aquí la importancia de estar en alerta cuando el Gleason es de 7 a 10, va a tener hasta 24% de posibilidades de que ya haya metástasis ganglionares pélvicas. Esto es en relación al Gleason. Y en relación al antígeno prostático, vean, tenemos un antígeno prostático menor de 4, pues nuevamente tenemos un 0%, pero si tenemos un antígeno prostático de 20, vean las posibilidades de metástasis ganglionares pélvicas, pues ya es considerable. Más de la mitad de esos pacientes ya van a tener en menor o mayor grado las posibilidades de que tengan metástasis pélvicas, sí, metástasis pélvicas. Por lo tanto, si el cirujano hace una prostatectomía y no hace una adecuada disección ganglionar, pues está condenado a que este paciente tenga que recibir radioterapia para cubrir todos estos ganglios, ¿verdad? Que son los de riesgo para una recurrencia pélvica o una recurrencia retroperitoneal. Entonces, vean cómo está la distribución de esta diseminación ganglionar que nos podemos dar cuenta a través del Gleason o a través del antígeno prostático específico. Bien, entonces hablamos de lo que es el Gleason, ¿verdad? El Gleason es una gradación que divide las características histológicas en 5 grupos. Aquí las tenemos, 2, 3, 4 y 5, para identificar el patrón dominante y el sistema secundario, que da una calificación que va de 1 a 5 en orden descendente de diferenciación. Entonces, vean aquí, estas podríamos considerar que todavía se parecen al tejido normal, estas glándulas, y por lo menos, pues, vamos a hablar que es un tejido bien diferenciado. Cuando va perdiendo las características normales, entonces vamos a hablar de moderadamente diferenciado o pobremente diferenciado. Pero también lo vamos a relacionar con las glándulas, con la forma glandular que tienen, ya sea pequeñas o que tengan más espacio dentro de estas glándulas. Y entonces, teniendo estas dos variantes, vamos a sumar lo que es la graduación. Y entonces el patólogo nos va a decir un Gleason 3 más 4 o un Gleason 1 más 5, por decir. Y entonces vamos a tener ahí la suma de lo que es el Gleason. Y por lo tanto, regresamos aquí a nuestra patrón, en donde tenemos un Gleason de 7 a 10, vamos a tener hasta 24% de posibilidades de que tengan ganglios pélvicos. Entonces, también recordamos que la fracción libre del antígeno prostático nos puede orientar acerca de la probabilidad de cáncer. Vean aquí, mayor de 25% de la fracción libre de antígeno prostático va a ser relacionada con el 8% de posibilidades de cáncer. Pero en la práctica realmente solamente nos guiamos por el antígeno prostático específico, por la importancia que ya vimos en la diapositiva pasada. Entonces, nuevamente volvemos a nuestro punto de partida, que si tenemos un paciente que tenga un antígeno prostático específico mayor de 10, hay más de un 50% de posibilidades de que tenga cáncer, ¿verdad? ¿Cuáles son las otras posibilidades de que no lo tuviera? Pues a lo mejor unas infecciones crónicas y algunas otras variantes que luego se pueden combinar para que tenga aumento del antígeno prostático. Pero vean así en panorama general de la importancia de tener en cuenta este número mágico que es de 10. Hay otros marcadores que no son como tal, pero que nos pueden orientar acerca de la situación en relación a la enfermedad ósea, y que es la fosfatasa ácida prostática y la fosfatasa alcalina. Les repito, no son tan comunes que los pidamos, simplemente nos vamos a ir con el antígeno prostático por la importancia en cuanto a las cifras que encontremos. Hay pacientes que de pronto tenemos, pacientes que tienen 800 o 1200 de antígeno prostático, y bueno, ya con eso sabremos que tiene metástasis muy extrema a nivel óseo. Hay una tabla que se llama tabla de Partan, que combina el antígeno prostático, combina la extensión de la enfermedad y combina la graduación de Gleason. Y vean,
Eso es importante porque si combinamos estos tres factores, vamos a tener tres grupos de pacientes. Los pacientes de bajo riesgo de recurrencia, los de riesgo intermedio y los de riesgo alto. Ahora, ¿a qué se refiere que está riesgo bajo, riesgo medio? Bueno, que les decía que es la posibilidad de que recurra el tumor en la zona en donde se encontraba. Por lo tanto, si imagínense este paciente que hace una resección o la prostatectomía y tiene un AP menor de 10 en etapas 1 y 2, es decir, que están aquí localizados todavía dentro de la glándula y que tienen un Gleason muy bajo de 6, pues la recurrencia es muy baja de 6 a 20%. A diferencia de un Gleason alto, o por ejemplo aquí un Gleason mayor de 20, perdón, un Gleason mayor de 10, con un antígeno prostático mayor de 20, va a tener la posibilidad de recurrencia de 50 al 100%. Y por lo tanto, esos pacientes van a requerir seguramente un tratamiento de radioterapia o más bien hormonoterapia y radioterapia. A diferencia de un riesgo bajo que posiblemente con el puro tratamiento quirúrgico podría estar en vigilancia. Entonces vean la importancia de estos tres grupos, de saber a qué corresponde cada paciente y de esta manera darle un tratamiento de acuerdo a el factor de riesgo que los tenemos aquí representado en las tablas de Partan. Entonces, tenemos que evaluar o pensar que nuestros pacientes con cáncer de próstata, pues prácticamente van a ser quirúrgicos en etapas tempranas, como la mayoría de los tumores oncológicos. La radioterapia, que les decía hace rato, que como va a presentarse en la zona periférica, entonces hay posibilidades de que aunque sea etapas tempranas, el paciente requiera radioterapia. La hormonoterapia va a ser el segundo escalón de tratamiento del cáncer prostático. Esto, les digo, ya se puede evaluar en un paciente que tenga alto o más bien intermedio riesgo de recurrencia o alto riesgo de recurrencia. Esos dos, intermedio y alto, van a ser los pacientes que van a recibir hormonoterapia para un mejor control y vigilancia. Si a pesar de esto el antígeno prostático empieza a elevarse, entonces estos pacientes van a requerir quimioterapia. Ahora, muchos pacientes ya llegan con metástasis óseas y entonces ya de entrada van a requerir quimioterapia. Entonces, vean ustedes, a diferencia de otras patologías en donde la quimioterapia pasa a un tercer rubro en el tratamiento del cáncer de próstata. Ustedes recordarán que, por ejemplo, en caso de mama, podemos empezar con quimioterapia y la quimioterapia siempre va a ser una parte importante, pero en caso de cáncer de próstata, solamente en estas dos circunstancias: antígeno prostático que se vaya elevando y que el paciente nos llegue ya con metástasis. Una vez que hemos detectado que el paciente tiene cáncer de próstata, necesitamos hacer estudios, sobre todo de medicina nuclear, y nos va a permitir saber cómo está el estatus óseo, ¿verdad? Y de esta manera vamos a ver si hay lesiones líticas o lesiones blásticas, ¿verdad? Y estas lesiones blásticas son las ideales para un tratamiento con radio, que es lo que se está usando actualmente, pero también con samario, que es lo que es más económico y que también da buenos resultados. Estos tratamientos con medicina nuclear a base de samario o a base de radio generalmente se aplican solamente una vez al año y en un momento dado se pueden aplicar una segunda dosis si no hay una respuesta completa. Los equipos de radioterapia, como verán, son equipos ya más sofisticados que nos permiten dar un tratamiento más exacto. Entonces, volviendo al tema de los pacientes con estadios tempranos, les decía que la etapa A, y aquí tenemos lo que es la etapa A, que son tumores encontrados como hallazgos en menos del 5% del tejido resecado. Y en la etapa A2 o T1B, de acuerdo a la TNM, entonces van a ser hallazgos de más del 5% del tejido resecado. Entonces, estos pacientes se les va a proponer un tratamiento quirúrgico o de radioterapia.
¿Cuál es la ventaja de uno y de otro? Bueno, el tratamiento quirúrgico pues tiene más riesgo, sobre todo recuerden que son pacientes que son pacientes adultos y si se hace y se hace un buen diagnóstico para un tratamiento quirúrgico en esas etapas, que tenga un antígeno prostático bajo para darle la oportunidad de que no requiera un tratamiento con radioterapia, pues estamos planeando adecuadamente a esos pacientes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ver los factores de riesgo, ¿verdad? En relación a lo que ya dijimos, al antígeno prostático específico y de acuerdo al Gleason, ¿verdad? Para identificar si este paciente puede ser tratado quirúrgicamente, es decir, localmente haciendo la resección, o si este paciente va a tener un riesgo alto y que vaya a requerir radioterapia. Entonces, ya desde ahí estaremos viendo cuál es lo mejor planeación de tratamiento para este paciente. Entonces, en los estadios A2, es decir, todavía se encuentran en la próstata, pues vean, son tumores que todavía les decía que se encuentran en una forma de hallazgo, es decir, operan al paciente por una hipertrofia prostática y encuentran que en ese tejido que manda la patología hay tumor en más del 5% del tejido resecado. Entonces, no era un tumor palpable, y a lo mejor tal vez no viene estudiado porque con un ultrasonido podríamos haber detectado si hay o no lesión. Entonces, esto es nada más para que tengan la idea de cómo se ven las etapas que pueden tratarse quirúrgicamente, las etapas tempranas y las etapas ya B1 y B2 que afectan los lóbulos y que son tumores palpables, pero que hay riesgo de que tengan una metástasis pélvicas y eso es lo importante en la cirugía, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia nuevamente? La linfadenectomía en los tratamientos quirúrgicos cuando se realizan. En el caso de la próstata, curiosamente, se empieza a quitar primero los ganglios linfáticos. Si en los ganglios linfáticos se encuentran que hay alguna lesión metastásica, entonces se suspende la cirugía y nosotros que pensábamos que podía ser una etapa temprana, pues realmente ya no se le hace una cirugía tan radical porque el paciente va a requerir radioterapia. De tal manera que los cirujanos consideran que si hay metástasis, ya no hay necesidad de hacer una cirugía ganglionar, sino no solamente la resección prostática. Vean aquí, 20% de posibilidades de que presenten la afección ganglionar en etapas B1 y 35% en las B2. Entonces, de ahí la importancia de que el cirujano tiene que hacer una disección radical adecuada para poder tratar en forma oncológica a estos pacientes. Aquí tenemos la variación de las lesiones que son retropúbicas, laparoscópicas, robótica y perianal. Lógicamente que la perianal pues nunca van a valorar el estado ganglionar. La laparoscópica, pues al hacer la disección, ustedes recordarán que licúan el tejido y lo extraen para su análisis. Entonces, de pronto, pues se van a perder el número, la cantidad de ganglios que van a ser resecados y eso puede ser un problema para una adecuada estadificación y tratamiento consecutivo. Entonces, recordemos que el acelerador lineal, pues ya lo hemos platicado en algunas pláticas previas, en donde nos permite hacer una adecuada planeación del paciente. Nos permite tener un adecuado control y tener menos morbilidad que antes en relación a la vejiga y en relación al recto. Aquí es un caso de un paciente en donde estaba en control, tiene aumento del antígeno prostático y se le realiza un PET y en el PET nos reportan que hay lesiones en esta parte de ganglionar y el paciente ya había estado tratado con radioterapia previamente, pero el PET nos reporta que hay una recurrencia en esta zona. Entonces, lo que hacemos es hacerle un tratamiento conformacional, es decir, dar tratamiento solamente a esta zona y evitando la morbilidad a nivel del hueso o a nivel intestinal. Vean aquí la película en donde tenemos
identificada la lesión y estamos radiando la zona que está afectada. ¿Ok? Entonces, esa es la importancia de contar con un acelerador lineal que nos permita ser más exactos en estos pacientes. Entonces, les comentaba, primero tenemos la cirugía y después tenemos lo que es la radioterapia que muchas veces va a requerir el paciente. Una vez que se hace completa este tipo de tratamientos, ya les comentaba, si son pacientes de riesgo intermedio o riesgo alto de recurrencia, entonces van a requerir lo que es una arqueectomía, que puede ser una arqueectomía quirúrgica, y la finalidad es que disminuya la producción de estrógenos circundantes, o se puede hacer también una arqueectomía química, ¿verdad? A través del leprolide y del goserolin. Entonces, vean, de esta manera vamos a inhibir la liberación de la hormona luteinizante y esto permite que disminuya la producción de estrógenos. La adición de estrógenos también va a actuar reduciendo la producción de la hormona luteinizante y con la consiguiente disminución de la producción estrogénica. Entonces, esta parte de los tratamientos clásicos, pues van a incluir a la flutamida y a la vicalotamida, que van a bloquear la acción de los andrógenos. Y esto, pues, es una forma también de tratar al paciente y todo este campo se va a llamar tratamiento hormonal. Y finalmente, los análogos de las hormonas, que estos van a impedir que se produzca la testosterona. Aquí también tenemos que hay fármacos que impiden la producción de andrógenos, pero a nivel de las glándulas suprarrenales, ¿verdad? Y entonces, ¿cuáles son? Pues tenemos al ketoconazol y a la aminoglutamida, ¿verdad? Que son medicamentos que nos van a ayudar a disminuir toda la producción de hormonas que estimulan la producción de tumor en la próstata. Ahora, les comentaba hace ratito que cuando vamos a utilizar quimioterapia, y por eso lo ponemos al último, porque normalmente si el paciente se trata en etapas tempranas y va controlándose, pero de pronto en el control del antígeno vemos que hay elevación del antígeno prostático, pues tenemos dos opciones, lo que les enseñé en el caso anterior. Si hay elevación, pedimos un PET para ver si está la enfermedad localizada. Si está localizada, entonces le damos radioterapia. Si de pronto no encontramos o no contamos más bien con PET que nos permita ver dónde puede estar la recurrencia, entonces es válido empezar con un tratamiento de quimioterapia que básicamente va a lo más conocido, pues ahora es la enzalutamida, ¿verdad? Pero en realidad pues hay muchos fármacos que han sido desplazados o a veces combinados con la finalidad de que tengamos un mejor control en casos de recurrencia por elevación del antígeno prostático o en un momento dado que el paciente ya llegue con enfermedad metastásica y entonces pasa directamente también a un tratamiento de quimioterapia. Les decía hace ratito que las lesiones más comunes en cáncer de próstata son las lesiones óseas y las lesiones blásticas, ¿verdad? Recuerden esto, blásticas. ¿Por qué? Porque generalmente esas lesiones blásticas sí nos va a permitir que actualmente el radio, que es el de lo que más se utiliza ahora, pues se pegue, se combine en esos sitios y permita que destruir esas células que están haciendo esa reacción blástica en el hueso. Aquí tenemos, les decía, los pacientes con sintomatología ósea. ¿Cuál es la sintomatología ósea? Pues va a ser el dolor lumbar, generalmente, yo creo que en más del 60%, el dolor lumbar es el que nos va a dar una pauta para pedir primero, si no se tiene a la mano una gamografía ósea, pues podemos pedir una serie ósea metastásica, ¿verdad? Si es que no contamos con un gamagrama óseo, pero lo ideal sería un gamagrama óseo porque es más completo y nos permite ver con más detalle las zonas que están afectadas. Entonces, si hacemos el estudio, ya sea por serie ósea o por gamagrama óseo, ¿verdad?
Entonces vamos a enviar al paciente a los tratamientos, les decía, de samario o de radio. Hace 10 años todavía se utilizaba el estroncio y que tenía un menos efecto en relación a que tenía menos actividad sobre las lesiones metastásicas. Ahora el radio, pues les decía, tiene mejores expectativas en cuanto al pronóstico de tratamiento. Les comentaba que es una aplicación anual, que la respuesta clínica es favorable. Generalmente un paciente que se trata regresa a su casa sin mayor complicación, puede tener un poco de anemia o tal vez náusea, pero son síntomas que se van a recuperar a los pocos días de haber sido tratado. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el paciente que ya se trató, que ya tiene en control químico? Entonces, vamos a pedir su antígeno prostático específico cada 3 meses. En caso de que haya sospecha, vamos a aumentar los estudios como tomografía o resonancia, si es que existe el aumento del antígeno prostático. Si el antígeno prostático se mantiene normal, pues básicamente el paciente va a continuar en vigilancia. Les decía nuevamente aquí el PET, en caso de que haya aumento, nos va a dar más detalles o más específicos en las zonas en donde hay un riesgo de recurrencia. Vean aquí en este caso, hay lesiones en la parte de la pelvis, de los ganglios pélvicos, y estos son como los que tenemos que tratar. La principal recurrencia del cáncer de próstata va a ser ósea en el 80%, pulmonar en el 25%, hepática 20% y cerebral el 10%. Entonces, ¿cuál sería la evolución en esto? El antígeno prostático va a normar la conducta en cuanto a qué estudios vamos a pedir para saber si hay o no recurrencia ósea o a nivel de tejidos blandos. Bien, como segunda parte vamos a hablar del cáncer de testículo y les repito, no vamos a entrar en todas las variedades que existen de cáncer de testículo porque recuerden que en el testículo pues hay tejido múltiple desde los vasos sanguíneos que podría ser un angiosarcoma, puede haber una lesión de los vasos linfáticos y haber un linfoma, en fin, de las células de Sertoli, de Leydig, en fin, son situaciones más raras, pero aquí nos vamos a ubicar básicamente en dos grupos de pacientes con cáncer de testículo, los seminomas y los no seminomatosos. Entonces, ¿cuáles son los pacientes que van a tener seminomas? Pues básicamente van a ser pacientes jóvenes de edad reproductiva, normalmente de 20 a 25 años o 35 años. Normalmente no hay un factor de riesgo que predisponga a un cáncer testicular. Hay pacientes que los refiere que el paciente tuvo un golpe testicular jugando, algún accidente, en fin, pero siempre lo refieren que fue hace un año, fue hace 5, o que estaba chiquito y tuvo un golpe, entonces prácticamente no se puede considerar como que los golpes a nivel testicular sean factores de riesgo para desarrollar cáncer. Recuerden, como todos los cánceres, no son dolorosos. El crecimiento de la bolsa escrotal es el primer signo que nos va a llamar la atención. Sin embargo, es curioso que los pacientes jóvenes, cuando tienen crecimiento de la bolsa escrotal, pues lo atribuyen a otra cosa y de pronto no tengan la posibilidad de ir ya sea con su médico o con sus papás para decirles que hay un crecimiento anormal testicular y resulta que el paciente nos llega ya con alguna sintomatología que puede ser metástasis cerebrales, y hemos visto algunos pacientes que de pronto llegan con metástasis cerebrales y que por alguna razón al hacer el estudio, los protocolos, pues finalmente se encuentra que el origen de estas lesiones son un tumor testicular. Y cuando le pregunta uno al joven, al paciente, oiga, ¿y por qué no dio detalles en relación a que tenía un tumor testicular? Lo más curioso es que los pacientes consideran que eso es normal. Y entonces aquí es una situación que deberíamos inculcar a nuestros jóvenes porque es muy triste ver a un padre ver cómo se pierde la vida a su hijo por un detalle como estos que se pudo haber evitado. Entonces, así como las mujeres les insistimos que hagan un examen clínico de su mama, que se conozcan, igual en los jóvenes,
pues hay que enseñarles que en todos los tumorcitos que puedan encontrar a nivel de los testículos, inmediatamente reportarlo para su tratamiento, para su seguimiento. Entonces, volviendo a la parte de los seminomas y no seminomas, recordemos que el seminoma es un estirpe propiamente, que lo vamos a ver ahorita, cuántas estirpes puede haber, pero la finalidad de agruparlo en estas dos áreas es que el seminoma tiene una alta sensibilidad a la quimioterapia y radioterapia. Por lo tanto, estos pacientes son pacientes que se pueden curar con los tratamientos de quimio, radioterapia o quimio y radioterapia, dependiendo de la etapa. A diferencia de los tumores no seminomatosos. En los no seminomatosos implica que hay diferentes estirpes dentro del mismo tumor. Entonces puede haber tumores teratoma, puede haber un tumor coriocarcinoma, puede haber un tumor de senos endodérmicos, entonces, o puede haber un tumor, también mismo seminoma. Entonces, todo este grupo, esta combinación, se le llama un tumor no seminomatoso. ¿Por qué? Porque va a reaccionar diferente la estirpe teratoma, coriocarcinoma, el seminoma se va a eliminar con la quimioterapia, pero los otros variedades van a persistir y son los que finalmente van a llevar al deceso al paciente. Entonces vean la importancia de conocer qué pacientes se van a curar y qué pacientes no se van a curar. Hablábamos al principio, cuando hablamos de los tumores extragonadales, recuerden que cuando hablamos de tumores cerebrales, hablábamos una parte de que hay tumores de las células gonadales que se quedan en la línea media y en la parte de la zona de la glándula pineal. Recuerdan esa parte que en donde ya les comentaba que hay tumores extragonadales que pueden permanecer ahí las células, malignizarse. También puede haber en el mediastino, puede haber en el retroperitoneo, y todo este grupo de tumores que se encuentran en esta localización se llaman tumores extragonadales, ¿verdad? Entonces, vean la importancia de que los marcadores tumorales, como vamos a ver más adelante, son básicos para hacer un diagnóstico de nuestro paciente. Entonces, nuevamente aquí, vean, cuando hablamos de un seminoma puro, pues tenemos que ver que estos pacientes, les decía, que se van a curar, pero dentro de estas dos partes podemos identificar al seminoma puro espermatocítico que se va a presentar en adultos y el seminoma puro que se va a presentar en jóvenes. Les decía, todos estos seminomas, todo este grupo de seminomas van a tener mejor pronósticos. Y los no seminomatosos van a tener todas estas variedades, tumores de células germinales, tumor de seminoma, espermatocítico, tumor de saco de Yolk, trofoblástico, en fin, vean todas las variedades y por eso este grupo se llama no seminomatoso, porque tiene una diferente forma de tratar, una diferente forma de pronóstico y por lo tanto van a ser muy, muy importante conocer histológicamente qué tipo de tumor va a tener este paciente. ¿Cuál es el protocolo de estudio? Bueno, primero identificar que van a ser pacientes jóvenes, en edad reproductiva, que vamos a tener un tumor palpable y les repito aquí otra vez este síntoma que siempre le hemos visto tanto en la parte de cáncer renal, en cáncer prostático, en cáncer de vejiga, que si hay dolor lumbar, quiere decir que hay tumor en actividad retroperitoneal o ósea. Retroperitoneal o a nivel de columna lumbar, ¿verdad? Y esto implica que ya es una etapa 4. Entonces, si les llega un paciente con un cáncer de próstata, con un cáncer de testículo, con un cáncer renal y que de pronto tiene un dolor lumbar importante, pues piensen que puede ser por estas dos causas, que tengan actividad en el retroperitoneo o la columna lumbar, y esto implica que sea una paciente con una etapa 4. Entonces vamos a pedir un ultrasonido testicular. El ultrasonido testicular nos va a orientar a que es tumor cuando hay microcalcificaciones y cuando hay necrosis. De la vascularidad, en el caso de los ultrasonidos Doppler, nos va también a orientar si es un tumor maligno o si es una lesión quística, etcétera, etcétera. La tomografía y la
principalmente la placa de tórax, nos va a permitir saber nuevamente si se trata de una etapa 4, si hay metástasis. Y lo más importante, los marcadores tumorales. Todos los marcadores tumorales se tienen que hacer en forma prequirúrgica, es decir, antes de la cirugía. ¿Por qué? Porque de esto nos va a permitir saber con qué niveles de marcadores tumorales inició y con qué nivel de marcadores tumorales va a tener dentro de un mes o mes y medio para saber si hay una respuesta completa a que no haya lesiones en retroperitoneo o en otros sitios de la economía del paciente, ¿verdad? Entonces, vean la importancia de hacer marcadores tumorales prequirúrgicos. Entonces, tenemos un paciente con un tumor testicular, marcadores tumorales prequirúrgicos y ya después su orquiectomía. Entonces, ¿qué marcadores tumorales vamos a pedir? Bueno, básicamente hay tres que nos vamos a utilizar de base: el antígeno, la alfa-fetoproteína, la hormona gonadotrofina coriónica y la DHL. ¿Cuándo vamos a pedir DHL? Pues básicamente nos va a orientar cuando el paciente tiene un tumor seminomatoso. Recuerden que también en otra patología en donde se aumenta el DHL o se da relacionado con esto es en los linfomas. Entonces, si tenemos un paciente con un tumor testicular, pues seguramente va a ser paciente joven, va a ser a lo mejor un seminoma, ¿verdad? Si a lo mejor es un paciente, un niño, a lo mejor si es un paciente ya adulto, pues a lo mejor hay que pensar también en un linfoma. Pero lo importante de esto es que vean, en pacientes que tienen un tumor no seminomatoso, estos marcadores sí nos van a ayudar. En pacientes que tienen seminoma, no tiene caso que pidamos ni ni ¿verdad? Entonces, seminoma, vamos a pedir solamente DHL. No seminoma, sí vamos a pedir la alfa-fetoproteína y la hormona gonadotrofina coriónica. Hay una escala en relación al nivel sérico de estos tumores y entonces se denomina S1, S2 y S3. Va a ser en cuanto a los niveles de inicio del tumor para que tengamos una orientación en cuanto al pronóstico. Como verán, pues prácticamente esto ya es para tener un seguimiento y ver si realmente el antígeno está bajando y que nos estaría indicando que está respondiendo a la quimioterapia, o en el caso de que no haya bajado, pues considerar otro esquema de tratamiento para que el paciente tenga una mejor respuesta. Entonces, en base a esto, vean aquí también se ha tratado de tener también tres escalas, los de de riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo alto de recurrencia. Son combinaciones, pero vean, es más complicado este tipo de gráficas, porque este tipo de mediciones, porque tenemos aquí los seminomas y los no seminomas. Al final de cuentas, solamente los utilizamos como marcadores de inicio y sobre eso vamos monitorizando más que darles una gradación de si es de alto, intermedio o bajo riesgo. Entonces, aquí hay otra cosa importante en relación a las metástasis que producen. Los seminomas básicamente van a tener una diseminación a través del retroperitoneo o del mediastino. Entonces, los seminomas siempre vamos a tener aquí lesiones voluminosas. Hay pacientes que tienen lesiones de 20, 30 centímetros y lógicamente que al tener todas estas lesiones van a tener la complicación en relación a la eliminación de la orina a través de la obstrucción de los ureteros. Y entonces esto es importante porque generalmente así se van a comportar los seminomas. A diferencia de los no seminomatosos, que básicamente vean, esas son características de tumorales, de un tumor clásico, de un no seminoma, son lesiones grandes, voluminosas, que van a estar en ambos campos pulmonares, o en un momento dado puede haber metástasis semejantes a nivel cerebral. Entonces, vean la importancia de hacer un diagnóstico lo más pronto posible. Pacientes jóvenes, pacientes que tienen una lesión tumoral, escrotal, entonces, pues vamos a pensar en un cáncer de testículo y inmediatamente sus marcadores tumorales, su ultrasonido y su placa de tórax.
Ahora, ¿qué va a pasar después de la orquiectomía? Nada más para recordarles que la orquiectomía tiene que ser a través del canal inguinal. ¿Por qué a través del canal inguinal? Porque vamos a poder cortar el cordón espermático lo más alto posible para que no quede tumor precisamente aquí está el testículo, y si lo cortan en vía escrotal, pues no van a poder cortar el cordón espermático, y entonces esta zona va a tener recurrencia tumoral, y de pronto nos llega el paciente con una tumor en esta parte inguinal, y cuando hacemos la interrogación, pues vemos que el paciente fue operado en forma escrotal y por eso tiene una recurrencia inguinal, que no debería ser así. Entonces, en el caso del no seminoma, los tratamientos van a incluir pues, inicialmente con quimioterapia, ¿verdad? Hay muchos esquemas, además es el esquema más utilizado de inicio es el platino etopósito con bleomicina, que eso nos permite dar un control muy bueno, sobre todo si el paciente llega en un momento a tener un seminoma, y con este tratamiento puede ser el paciente curado, ¿verdad? Si en el caso de los no seminoma, se empieza con ese esquema, si no hay respuesta, entonces continúan con una serie de fármacos diferentes y que son más agresivos, que tienen más impacto en relación a los efectos secundarios, y de esta manera pues podemos mencionar al tepósito, a la ifosfamida, al paclitaxel, que vamos a ver cuáles son las toxicidades que van a producir. Entonces, en el caso del seminoma puro, cuando se opera, básicamente, como les decía, vamos a tener la diseminación a través de los ganglios pélvicos y a nivel de los ganglios retroperitoneales. Entonces, toda esta zona es la que vamos a radiar, vean, y nos dirigimos hacia el lado afectado. Por eso se llama EMILLE como tratamiento en radioterapia, así se denomina. En caso de que fuera un linfoma, entonces tendríamos que extender hacia el otro lado las cadenas ganglionares, y por lo tanto se llama Y invertida, ¿verdad? Así es el término conocido de este tipo de tratamiento. Entonces, recuerden, en el caso del cáncer de testículo, usamos una EMI-Y en radioterapia. ¿Ok? Entonces, vean así la importancia de conocer cómo va a diseminarse preferentemente un seminoma y no un no seminoma. Entonces, vean aquí los esquemas que se utilizan y en relación a los principales tumores más frecuentes, lo que es el tumor no seminomatoso, los teratomas y los carcinomas, y vean las respuestas totales, ¿verdad? Generalmente de un 13%, de un 39%, es decir, son tumores que no responden al 100%. Si a esto le sumamos alguna otra variedad como un tumor de Yolk, un tumor ¿cómo se llama? Un disgerminoma, en fin, hay todas las variedades que ya habíamos visto antes y que pudieran estar en esta zona, y a lo mejor esas lesiones no van a tener una respuesta completa. Por eso no es importante para saber si hay, a través del antígeno prostático, si hubo o no hubo elevación de inicio. Les decía, hay tumores que de pronto, por ejemplo, que no tienen una elevación y que los estamos monitorizando a través de una tomografía, y que de pronto pues hay sospecha de que el tumor estaba, digamos, muy grande, con más de 5 centímetros, y de pronto baja a unos 2 o 3 centímetros, y no sabemos si hay todavía tumor activo o no hay este tumor activo. Entonces ahí es donde tenemos que tener contactos de control cada 6 meses. Pero esto ya será sobre un tratamiento y vigilancia en relación a los tumores no seminomatosos, que son los más difíciles de control y curación. Entonces, para que ustedes recuerden, de los grupos de quimioterapia que estábamos hablando, unos van a provocar nefrotoxicidad, como los platinos, otros van a producir más mielotoxicidad, como los taxanes, neuropatías también, y la toxicidad pulmonar o vascular, como la bleomicina. Entonces, esas prácticamente son las molestias, la toxicidad que puede presentar un paciente de acuerdo a su sensibilidad y de acuerdo a la dosis. Ahora, dos preguntas que son importantes que nos hacen los pacientes: ¿qué va a pasar con la fertilidad? Y si acaso va a haber una segunda neoplasia por el uso de estos esquemas de quimioterapia.
La verdad es que estos pacientes cuando llegan, pues tienen la mitad ya de inicio de posibilidades de fertilidad. ¿Por qué? Pues porque tienen ya solamente un testículo. La segunda, si afecta la radioterapia o afecta la quimioterapia, pues prácticamente no tenemos estadísticas y no sabemos realmente hasta cuál es el impacto en cuanto a la infertilidad. Lo que sí sabemos es que la dosis de radioterapia no llega al testículo contralateral, al testículo sano. Entonces, somos muy precavidos y protegemos el testículo sano con la finalidad de que pudiera en un momento dado tener fertilidad, pues no normal, pero sí por lo menos al 50%. En relación a las segundas neoplasias, tampoco tenemos una estadística, pero desafortunadamente, como esos pacientes después de una segunda o tercera línea fallecen, pues realmente no tenemos ese dato de qué va a pasar si se producen o no las segundas neoplasias por quimioterapia. Aquí tenemos un caso clínico y este caso va a ser básicamente en relación a esta parte, esta definición que se llama Burnet Out, y ahorita les explico en qué consiste. Se trata de un paciente masculino de 20 años, sin antecedentes de importancia, que inicia con sintomatología intestinal, un poco de dolor y sobre todo se palpa un tumor de crecimiento lento en la región del mesogastrio. Entonces, vean, por edad no podemos pensar en un liposarcoma, no podemos pensar en un cáncer de próstata, entonces tenemos que ir haciendo un diagnóstico diferencial. Podríamos pensar en un linfoma, ¿verdad? Entonces ese podría ser nuestra guía de ver cómo vamos a abordar este paciente con un tumor en la región del mesogastrio. El paciente no tiene fiebre, no tiene diaforesis, que generalmente podría tener o no en un linfoma. Si recuerden que si tiene síntomas, entonces tenemos síntomas B cuando tiene estos síntomas y síntomas A cuando no tiene ningún síntoma. Entonces no se descartaría todavía el linfoma, a pesar de que no tuviera fiebre ni diaforesis y pérdida de peso. No hay adenopatías. Cuando hay adenopatías en otros sitios, por ejemplo, en la axila, en el cuello, entonces nos puede orientar más a un linfoma. Por lo tanto, entonces hay que hacer algunos estudios de preferencia. Normalmente empezamos y alguien quiere comentar. Si no, para obviar tiempo, pues les diré que este paciente pues, se le realiza una tomografía y se observa una lesión en el retroperitoneo, la cual pues no se encuentra otra manera de hacer diagnóstico más que hacerle una biopsia. Al hacer la biopsia nos reporta un tumor germinal mixto. Entonces, vean, y nadie, bueno, ahorita no podemos preguntar, pero en este caso, este paciente a nivel testicular clínicamente no había ninguna lesión. Se le hacen los estudios y entonces ya con el reporte histopatológico de un tumor germinal, entonces se le hacen los marcadores tumorales, los marcadores tumorales. Y en ese sentido, los marcadores tumorales salen elevados. Al final el tratamiento se empieza a realizar con quimioterapia y la evolución en relación a la respuesta que va cediendo y los marcadores tumorales van bajando. Aquí lo importante de esto es que clínicamente no había lesión en la región testicular. Entonces, ¿qué se procede a hacer? Al paciente se le realiza un ultrasonido y en el ultrasonido reportaron que había necrosis y microcalcificaciones, pero no había un tumor palpable. De tal manera que esta patología, esta condición se conoce como un burnet out, que quiere decir en español, o así lo han traducido, como un tumor quemado, ¿verdad? Esa sería, digamos, la parte que así se denomina este tipo de evolución, en donde el tumor primario desaparece, pero quedan las metástasis, quedan las zonas de crecimiento y que afortunadamente este tipo de evoluciones son muy raras, pero vean cómo podríamos abordar al paciente en relación a la edad.
¿verdad? A través de pensar en un linfoma o a través de pensar en un tumor testicular, más que en otras patologías que por edad no correspondería. Conclusiones. Entonces, en el caso de próstata, básicamente el 90% van a ser adenocarcinomas. El tacto rectal nos permite identificar si hay alguna alteración que nosotros podamos enviar al paciente o no a un estudio de biopsia. El antígeno prostático más el Gleason nos va a determinar el grupo de riesgo de recurrencia en caso de que el paciente tenga una lesión temprana, ¿verdad? Es decir, localizada, es decir, dentro de la próstata. La placa de tórax es bien importante y que nos va a permitir hacer un diagnóstico en caso de que haya metástasis para determinar la etapa clínica. La serie ósea metastásica junto con la tomografía y el PET en caso de aumento del antígeno prostático. La cirugía para etapas tempranas e idealmente en lesiones centrales, por lo mismo que les decía, que puede quedar tumor en el margen quirúrgico y entonces el paciente tendrá que pasar a radioterapia. La radioterapia radical al tumor primario y las zonas linfoportadoras más bloqueo hormonal es el tratamiento convencional en la mayoría de los casos. Le digo, a menos que ya sea un tumor que esté con metástasis o que tenga antígeno prostático elevado, entonces van a pasar a quimioterapia y los tratamientos con medicina nuclear para tratar las lesiones metastásicas blásticas, pues va a ser el samario o el radio 223. En el caso del cáncer de testículo, recuerden, los seminomas son curables. El tratamiento de quimio y radio para este tipo de tumores pues van a ser ideales y van a tener una curación de más del 90%. En relación a los no seminoma, pues van a tener un pronóstico menos favorable y va a depender de la mezcla de estirpes que se encuentren dentro de ese tumor. Los marcadores tumorales de inicio deben ser considerados como control y ver de esta manera qué tanto vamos a tener de respuesta con las quimioterapias. El marcador tumoral solamente va a ser DHL para el seminoma. Entonces, si tenemos un paciente con un seminoma, no tenemos por qué pedirle antígeno alfa-fetoproteína, ¿verdad? Ni la hormona gonadotrofina coriónica, ¿verdad? Estos no, si es que nosotros tenemos un paciente que tiene un seminoma. Ok, el tratamiento inicial es la orquiectomía vía inguinal y seguido de quimioterapia en el cáncer de testículo no seminomatoso. Mayormente las metástasis pulmonares y el retroperitoneo van a ser para lesiones no seminomatosas. Ok. Entonces, eso básicamente es el mensaje que les quisiera compartir el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta. Con todo gusto. Antes de dar por terminado, vamos a verificar en el chat si hay alguna pregunta para que podamos compartirla. Denme un segundo, por favor. Sí, claro. Doctor, si gusta, les apoyo con las preguntas. Sí, claro, por Eh, favor. el doctor Sergio Monroy pregunta, ¿es clínicamente necesario presentar sintomatología urinaria para sospecha de hiperplasia o cáncer prostático? Si hay dolor lumbar, fácilmente los Perdón, diagnósticos. perdón, no lo escuché bien. A ver, dice, ¿es clínicamente necesario presentar sintomatología urinaria para sospecha de hiperplasia o cáncer prostático? Y, No, no. Ajá. bueno, si gusta, es que dice, si hay dolor lumbar, fácilmente los diagnósticos diferenciales pueden retrasar. Ok, a ver, mire, las infecciones urinarias, pues básicamente todo el mundo lo puede presentar, independientemente si tiene hipertrofia o no.
Básicamente aquí recuerden que los cuadros de poliacuria, micturia, son más importantes y de más peso, y sobre todo si tienen relación con la edad. Entonces habría que, aquí básicamente la edad es el peso más importante que tenemos que ir descartando. Si son pacientes mayores de 50 años, pues lógicamente que ya cualquier síntoma puede estar relacionado. Entonces, si es un paciente más joven, pues no le vamos a dar tanta importancia a que pudiera tener un cáncer de próstata, lógicamente. Entonces, aquí la recomendación es ver edad, 50, 60, pues de una vez, independientemente si tuviera leve nicturia, leve obstrucción, leve cistitis, o sea, entonces ese paciente es candidato para hacerle su tacto rectal y su ultrasonido con antígeno prostático, y de ahí partimos todo. Muy bien. La doctora Alejandra Ríos pregunta, buenas noches, doctor. En caso de deseo de próstata, ¿se puede continuar con tamsulosina o se suspende? No, se puede continuar con tamsulosina. Aquí la situación es ver muchas veces si el volumen tumoral, si el volumen tumoral está dando más obstrucción que la hipertrofia, entonces, pues aunque le demos tamsulosamida, no va a tener una respuesta adecuada. Y si empezamos un tratamiento oncológico, si la obstrucción está dada por el tumor, pues entonces vamos a disminuir la sintomatología. Pero en términos generales no tiene mayor importancia continuar con la tamsulosamida. ¿Sí? Ok. Doctor, la doctora Carmen Sastre pregunta, ¿cuál es el seguimiento Pues en es que estuvo cáncer? curioso el camino. De hecho, fue como horario pico. Em, Perdón. Dice, ¿cuál es el seguimiento del cáncer testicular? ¿Y cuál es el pronóstico del paciente con cáncer testicular que no acepta quimioterapia? Acuérdense que por eso es importante el saber qué tipo histológico es. Si es un paciente con un tumor seminomatoso, aunque no quiera quimioterapia, puede tratarse con radioterapia y puede curarse con radioterapia. Si es un no seminomatoso, ese forzosamente va a requerir quimioterapia. Se le puede dar tratamiento con radioterapia, pero algunas zonas van a responder y algunas otras zonas no van a responder. Y entonces ahí tendríamos una controversia si después de eso tendría que pasarse a cirugía, en fin. Entonces, sí es muy difícil, sobre todo en pacientes jóvenes que no han tenido su paridad satisfecha. Es muy difícil convencerlos de un tratamiento más radical, o sobre todo de saber que no hay posibilidades de curación en el caso de los no seminomatosos. Entonces, el seguimiento, por ahí estaba la pregunta, es en relación a los marcadores tumorales, si estaban elevados al inicio. Hay estirpes histológicas dentro de los no seminomatosos que no marcan los marcadores tumorales habituales. Y entonces va a ser complicado tener un buen seguimiento. Y ahí es donde tenemos que darle un seguimiento extra, ya sea a través de una tomografía o a través de una resonancia, ya sea con quimio o sin quimioterapia, para tener la evolución más precisa de estos pacientes que no aceptan. Ok, doctor. Y bueno, dice, ¿en pacientes mayores de 80 años se sigue solicitando antígeno prostático específico? Sí, les digo, desde el punto de vista estadístico, todos vamos a tener datos o lesiones de cáncer de próstata. Aquí, como ven, la edad puede ser que haya lesiones bien diferenciadas que tarden mucho para tener una evolución clínica manifiesta. Entonces puede tener el paciente 80 años y yo tengo un tío que tiene casi 90 y ya tiene cáncer de próstata de más de 5 años y sigue con su tabletita de bicalutamida, y aquí el tío sigue normal, ¿no? Entonces, vean, sí se puede dar tratamiento, sí se puede controlar, pero también va a defender del score de Gleason, ¿verdad? Si es un score de Gleason bajo, pues seguramente vamos a tener mejor control que un Gleason alto. Y por último, dice, ¿por cuánto tiempo se mantiene en vigilancia la recurrencia, bueno, de recurrencia del paciente con cáncer de próstata?
¿Por cuánto tiempo se mantiene en vigilancia? Pues prácticamente todo el tiempo. Son pacientes que tienen muchas posibilidades de manejo. El paciente puede estar por 3, 5 años con tratamiento hormonal y de pronto tener un aumento del antígeno y entonces se le da otro tipo de tratamiento, o lo que yo hago, suspender la bicalotamida y darle tratamiento de radioterapia, por ejemplo, porque muchos pacientes no reciben radioterapia y se vuelven a controlar y vuelven a tener un periodo libre de enfermedad por otros 3, 4, 5 años. Entonces, afortunadamente, creo que dentro de lo malo, el cáncer de próstata no es tan malo, o al menos podemos decir que tenemos más chance de controles con otros tratamientos. Entonces, Sí. de alguna manera es mejor un cáncer de próstata que otro tipo de cáncer. Tenemos otra pregunta, doctor. Sí. Em, Al contrario, al contrario con un antígeno prostático elevado, y bueno, yo creo que debe ser al encontrar un antígeno prostático elevado y con fechas prolongadas de atención del paciente en el segundo nivel, ¿recomendaría manejo con ketoconazol? ¿Apoyará a pacientes en mejorar el pronóstico? Pues mire, desafortunadamente nuestro sistema nos ha llevado a tener terapias alternas y sí, pues es válido. O sea, de alguna manera, lo importante es tener un tratamiento hormonal, no va a pasar nada, no va a afectar la evolución y sí se puede empezar. De hecho, en un momento dado hasta de una vez su terapia hormonal, ¿no? Y seguramente se van a enojar los colegas porque no somos tan ortodoxos, pero al final de cuentas sí somos prácticos. Entonces, puede ser que el orgullo del especialista cuando llega ahí al hospital de tercer nivel va a decir, bueno, ¿por qué no empezaron con esto? Pero pues finalmente es lo que tenemos y no va a pasar nada. Entonces, sí se puede, no va a alterar otro tipo como en otros cánceres que de pronto pues altera la arquitectura, etcétera, etcétera, porque al final de cuentas el tema de cánceres de próstata es mucho más largo y hay clonas que cambian, que mutan y entonces hacen resistencia a la terapia hormonal, pero esto lo va a hacer tarde que temprano, o sea que no pasa nada. Entonces sí se podría empezar. Ok, tenemos a la doctora Sandra Miss Flores, que tiene levantada su mano. Si gusta activar su micrófono, doctora, y hacerle la pregunta. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches, doctor, igual. Agradezco infinitamente, de verdad, todo la ponencia ha sido muy didáctico en su presentación y y a mí me surge una duda en cuanto, sabiendo que uno de los factores que pueden provocar una elevación del antígeno prostático es la infección de vías urinarias, pero si se tiene sospecha de cáncer prostático, controlamos la infección de vías urinarias y a partir de qué fecha podemos solicitar el antígeno prostático. Pues mire, yo creo que una vez que se controla la infección, pues tenemos que hacer, ya sea por clínica, que el paciente se le quiten la sintomatología, o por control urinario, entonces que veamos que realmente ya está controlado. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues a lo mejor en un mes, digo, lo ideal es 3 meses, o sea, no va a pasar nada que lo pidamos a los 3 meses, no va a haber ningún cambio, y sí nos va a permitir determinar si el antígeno prostático va a bajar en forma adecuada. Normalmente una infección urinaria o la actividad sexual, que son las condicionantes para elevación del antígeno prostático, pues no van a elevar tanto, no van a elevar a 20, no van a elevar a 15. Entonces, pues de alguna manera nos va a permitir hacer un control en 3 meses y ver si realmente ese tumor es realmente tumor o es un efecto secundario de algún manejo. Muchas gracias, Y doctor. eh, aquí la doctora Ana Hepsi dice, muchas gracias, doctor, excelente ponencia. Un tema muy importante, ya desafortunadamente la incidencia de pacientes con cáncer de próstata es muy alta, por lo que es importante un adecuado protocolo y poder dar atención a pacientes en el primer nivel de atención en forma adecuada en el caso de hiperplasia prostática o prostatitis, por ejemplo, cuando son casos de antígeno prostático elevado sin otro indicativo y no sobresaturar, ay, perdón, es que ya no alcanzo el servicio de segundo nivel. Muchas gracias. Bueno, al parecer es agradecimiento. Sí. Aquí la doctora Carolina Sánchez Pérez.
Un paciente que tuvo relaciones sexuales un día anterior a su laboratorio, ¿cuánto aumenta el antígeno prostático? Lo acaba de comentar, doctor. Sí. Y si en caso que se le presentara, ¿en qué tiempo vuelve a solicitarse? Como lo Les digo que mencioné. normalmente 3 meses, ustedes ubíquense nada más en 3 meses, les repito, no va a pasar nada desde el punto de vista de que el tumor vaya a crecer más, etcétera, etcétera. Entonces, y sí nos va a determinar con más exactitud si realmente hay que tomar en cuenta ese nivel de antígeno. Recuerden que también tiene la parte del tacto rectal que va relacionada con el nivel de antígeno prostático. Entonces, entre mayor antígeno prostático, más posibilidades de que hubiera cambios morfológicos dentro de la próstata y que lo pudiéramos hacer con el tacto rectal la detección. Y la doctora Libby dice, doctor, los niños con criptorquidia, ¿qué porcentaje tienen de desarrollar cáncer testicular? Se ha relacionado mucho y sí tiene relación con el cambio de temperatura, etcétera, etcétera, y que hay pacientes que a pesar de que se hace la orquidopexia, de pronto como antecedente pueden desarrollar cáncer testicular, sobre todo seminoma. Pero el porcentaje exacto yo diría que es bajo. No tenemos una estadística aquí en México real, porque tampoco son muchos niños que tengan criptorquidia, entonces, y que tengan ese manejo. Y muchos se pierden y entonces no tenemos una relación. Sí está descrito, pero no tenemos un porcentaje, yo diría que es bajo en la práctica, es bajo. Y doctor, pues parece ser que no sé si haya más preguntas. Parece que son todas, doctor. Y bueno, pues permítame, déjeme compartir. Les comparto. No sé si está compartiendo mi pantalla. Yo ya las estoy compartiendo. Bueno, queremos agradecer a nombre de la Asociación de Médicos Especialistas de Medicina Familiar del Estado de Tlaxcala por su maravillosa participación al doctor Juan Manuel Hernández López, gran amigo y pues que nos está compartiendo su experiencia para nuestro enriquecimiento de nuestro actuar diario en la clínica y bueno, obviamente en nuestra formación a todos los especialistas en medicina familiar, lo que es el primer nivel, pues estamos muy orgullosos de que usted esté con nosotros Sí, compartiendo 9:57. Ya casi las temas. 10. Ay, eh, Gracias, igual, descansa. Gracias, igual. muchísimas. eh, creo que ya está aquí la constancia y bueno, pues agradecemos este espacio, doctor. Quisiéramos preguntarle cuál va a ser el tema de la próxima semana, como todos los miércoles son miércoles de oncología. Sí, pues mire, yo creo que vamos a platicar en relación, y ya hablamos de la parte del hombre, entonces vamos a hablar de la mujer en cáncer de endometrio y cáncer de ovario, para tener un símil. ¿Ok? Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor. Y antes de que se vayan los que están aquí todavía pendientes, si gustan abrir sus cámaras para tomar la foto del recuerdo de esta sesión. Ay, muy bien. Pues muchísimas gracias a todos y que pasen bonita noche. Gracias, Muchas doctor. gracias y buenas noches. Y recuerden que el día de mañana tenemos nuestra sesión mensual también de trastornos del sueño del niño. Esa va a empezar a las 9 de la noche, entonces nos estaremos viendo el día de mañana. Y hasta luego, bonita noche. Buenas noches.